Muy buenas tardes y sean muy bienvenidos al que va a ser el último, creo que no, el penúltimo programa de este año, de este 2023, de todos los libros. Un libro que dirige para la radio y que realiza para Radio Universidad de Salamanca Alberto Sansegundo, que ya se encuentra, por cierto, pues ahí al otro lado de la cámara. Muy buenas tardes, Alberto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí Bueno, estamos, efectivamente, en el penúltimo programa de este bueno, te 2000. tengo que dar una noticia, Alberto, he leído el libro de Bajo la losa Yo de también, los, fíjate, hemos yo ya coincidido. la he leído también, Estos días de asueto de Fred nos han Vargas. servido para algo, ¿no? Sí, sí, Bueno, ¿y qué te ha sí. parecido? ¿Qué te ha parecido, por cierto? De Fred Bueno, la Vargas, que no lógica hemos de dicho ella. la autora. Sí, Fred Vargas, la lógica de ella, Adalsberg, que está muy bien. Mm. Bueno, hay un poco de disparate ya con se va a Bretaña, la acción está un poco, hay demasiadas casualidades, pero bueno, se lee bien, como siempre. Quizás no es tan significativo, por supuesto, mucho peor que el penúltimo, el Mm. de la reclusa, ¿no? Sí. No está tan lleno de referencias históricas. Efectivamente, hay un descendiente de Chateaubriand que está ahí pululando por el pueblo. Pero luego hay una serie de crímenes, se entremezcla todo. Es interesante, como siempre. Sí, se Eh, aprenden cosas, ¿eh? Se aprenden muchas cosas. sí, sí, hay muchas cosas, ¿no? Pero bueno, se enreda un poco, hay demasiadas casualidades también, ¿no? Pero bueno, es muy interesante, ¿no? Además es adictivo, se lee efectivamente en dos días. En un par de días. Bueno, pues no nos vamos a enrollar como hace Fred Vargas. Vamos rápido ya con el tema de hoy, que no sé qué nos propones de lectura para esta semana. O para Hoy cuando propongo. podamos leerlo, claro. Sí, bueno, están las navidades cerca, están las vacaciones, como siempre digo, las vacaciones son siempre una invitación a muchas cosas, pero en particular a la lectura, hay tiempo. Ah, y traigo dos libros estupendos, dos novelas formidables, muy distintas entre sí, las dos del mismo autor. Ujú. Las dos únicas novelas del mismo autor, parece que tiene un texto ensayístico sobre Borges, ahora cuento, y son muy voluminosas, entre ambas son del orden de 800 páginas, por lo tanto hay lectura más que suficiente para estas navidades, ¿no? Ujú. Se trata de Hernán Díaz, un Ujú. escritor cuyo nombre confunde, porque nació en Buenos Aires, efectivamente, puede presuponerse a lo mejor hispano en cualquier caso, por su nombre, pero unos 50 años más o menos, pero en realidad tiene poco de argentino, ¿no? Porque sus padres emigraron, se vieron exiliados realmente cuando el golpe de Videla del 76 y se fueron a Suecia y él vivió en Suecia, ahora vive en Estados Unidos, escribe en inglés, de hecho, los libros están traducidos, ¿no? Entonces, son dos libros, el primero a lo lejos, eh, que es del año 2018. En Ujú. España se publicó en 2020. Yo lo leí pues, en esos días posteriores al confinamiento, en la editorial Impedimenta, con traducción de John Bilbao. Luego hablaremos de él con más detalle, ¿no? Ujú. Y luego la novela más reciente es Fortuna, Bueno, eso es que ha Nueva aparecido York, en ¿no? anagrama en este mismo año, en marzo de 2023. Son las dos únicas novelas, como te decía, parece, yo he buscado información, pero parece que hay un estudio sobre Jorge Luis Borges de 2012. Los libros estas novelas son escritas, como digo, en inglés. John Bilbao es el traductor de la primera de ellas y Javier Calvo el de la segunda. Um, Hernán Díaz vive en Nueva York, como decía, es doctorado en filosofía, es profesor en la Universidad de Columbia, es editor de una revista, la Revista Hispánica Moderna del Instituto Hispánico de la Universidad de Columbia, colabora en bueno, las revistas literarias, digamos, más prestigiosas, ¿no? The Paris Review o Granta o el New York Times. Con A lo lejos, que era, como digo, la primera novela, fue finalista de dos también premios conocidos, el Pulitzer y el Penn-Follner, Ujú. y con Fortuna ganó el Pulitzer en este año 2023. Fortuna lo ha llevado bueno, pues a todos los medios de comunicación, a que se difundiera. Fortuna es, por lo tanto, de la obra que tiene ese premio Pulitzer, ¿no? La Fortuna es la del Pulitzer, la otra fue finalista. Ujú. Yo, sinceramente, apreciando mucho Fortuna, como ahora veremos, a mí me ha entusiasmado a lo lejos, ¿no? Es una novela, además que se abre muchas ideas posteriores, ahora comentaremos, que a ver si me da tiempo a lo largo de este año y si no el curso que viene, de ir dejando alguna pincelada conectada con el mundo de a lo lejos.
La edición de Impedimenta es muy bonita, como siempre. Impedimenta es muy cuidadosa también en la edición, es muy acogedora, portada muy significativa. A ver, desde aquí, este es el mundo. Ya anticipo que es un western un poco raro, poco convencional, pero es un western. Y esta es la vía que quiero explorar, porque hay infinidad de referencias, yo no sé si tanto explícitas, pero muy obvias a otras novelas. Algunas las he traído aquí hace algún año y otras pienso traerlas más adelante, ¿no? Ya veremos cómo andamos de tiempo y los ritmos míos son siempre más lentos de la cantidad de libros que leo y que me apetece comentar, ¿no? Lo traduce John Bilbao, que es precisamente un escritor español. También, si hay ocasión, me gustaría que apareciera en esta, vamos a llamarlo así, serie, subgénero, western, porque tiene un par de novelas, Basilisco y no me acuerdo cómo se llama la otra, también Impedimenta, el propio John Bilbao como novelista, ambientadas en digamos, un western un poco crepuscular, distinto de lo convencional. Eh, Hay un par de pifias que en la traducción, que yo no creo que sea la traducción, es un fallo de rata, savia de árboles, de los árboles aparece con un savia con B que hiere los ojos, pero en la página 242 y la 280 respectivamente. Fíjate, Pero hablando bueno, de errores, tú sabes que arpía y arpía se puede escribir indistintamente con H y sin H, sí, las dos son correctas. sí, sí, quizá el Porque origen más... arpía me aparecía a mí con H en la novela de Fred Vargas, digo, bueno, pero ¿cómo se han podido equivocar? Y bueno, no, son correctas en las dos formas. Claro, yo ahora, aquí sí que lo voy a decir, ahora me columpio, pero no me extrañaría que el origen inicial de arpía estuviera con H, fuera con Ujú, H, ¿no? ujú. Pero aquí me estoy columpiando. Entonces, bueno, un western muy particular, un poco atípico. En alguna reseña, alguna crítica he leído una reinvención antiépica del western, a propósito. Entonces, bueno, hay un capítulo preliminar muy ya significativo, muy que te engancha ya directamente. Aparece de repente, aparición un poco, digamos, fantasmagórica de un anciano de dimensiones colosales, un titán, con barba, cabellos blancos, nos dice el libro, entreverado de mechones pajizos, con una constitución castigada y no obstante musculosa, de una delgadez extrañamente robusta. Este hombre emerge desnudo del agua helada desde un agujero excavado en la nieve en Alaska. Estamos en el siglo XIX, quizá ya esta escena es un poco posterior, puede ser quizá principios del XX. Es una expedición de una goleta fletada por la compañía de refrigeración estadounidense que está desplazada a Alaska en busca de salmón, de pieles y de hielo. Sale impresionante del agujero helado, imponente. Lo vemos poco después, los compañeros de la expedición están ante el fuego nocturno calentándose y él sale de su camarote con una comparecencia, digamos, ante los demás compañeros un poco espectral. Voy a leer la descripción inicial, ¿no? Vestía unos pantalones de cuero, una camisa raída y varias capas indefinidas de lana, cubiertas a su vez por un abrigo confeccionado con pieles de linces y coyotes, castores y osos, caribúes y serpientes, zorros y perros de las praderas, coatíes y pumas, y otras bestias desconocidas. Aquí y allá pendía un hocico, una zarpa, una cola. La cabeza ahuecada de un enorme león de montaña colgaba a su espalda como una capucha. La diversidad de los animales que conformaban el abrigo, así como los diferentes niveles de deterioro de las pieles, daban una idea bastante aproximada del prolongado tiempo que había llevado la elaboración de la prenda y también de la amplitud de los viajes de su portador. Esta presencia imponente, que obviamente forma parte de la expedición con el resto de compañeros, pero es un hombre silencioso, retraído, abruma ante el fuego a los compañeros, se acerca silencioso, sobre todo, casi todos son hombres curtidos, hay un chico de 15 años que queda realmente sobrecogido por esa presencia, y están discutiendo, cuando él llega, están discutiendo, estoy hablando de las primeras páginas de la novela, obviamente, ¿no? Están discutiendo acerca de los muchos rumores que corren sobre ese personaje. El personaje se llama Hokan, nos dicen, parecía un Cristo anciano y fuerte. Y están hablando de los rumores y él interviene ante el fuego y dice, casi todo es mentira. No todo, pero sí la mayoría. Y a partir de ahí, con una narración pausada, entrecortada, rememora las peripecias en las que han consistido su vida. Vuelvo a leer. Hakon, exactamente es Håkan, porque es sueco, ahora lo diremos, la pronunciación es rara. Håkan comenzó a hablar haciendo largas pausas y a veces con una voz casi inaudible siguió hablando hasta la salida del sol, dirigiéndose siempre al fuego,
como si sus palabras debieran arder nada más ser pronunciadas. En ocasiones, no obstante, parecía dirigirse al chico. Pues bien, a lo lejos es esta historia, es esta narración. Retrospectivamente, ese anciano, que está en Alaska ahora, cuenta a sus colegas de expedición y singularmente al chico, cuenta su vida. Y a partir de ahí nos olvidamos de Alaska, prácticamente. El resto ya es un larguísimo flashback que empieza en Suecia. Se llama Håkan, apellido, prefiero no pronunciarlo, un niño, por impronunciable realmente, un niño que Terminará vive, en son, quizás, ¿no? sí, efectivamente, Soderstrom, vive con su familia en una existencia muy precaria, alejada del mundo, en un entorno inclemente, en una granja perdida al norte de un lago en Suecia. No les da para vivir a la familia, apenas subsisten, se alimentan a base de setas y bayas del bosque, ven enfermar y morir a dos de sus hermanos, y al final sobreviven con muchísima dificultad los padres, un hermano mayor, Linus, que es 4 años mayor y al que Håkan idolatra, que además le cuenta historias, aquella vida en aquellos parajes es absolutamente solitaria, le cuenta una historia tras otra. Ante la imposibilidad de salir adelante, y no estoy desvelando todavía nada, ¿no? Son las primeras páginas del libro, ante la imposibilidad de salir adelante, el padre vende uno de sus potros y compra 2 pasajes para América. Y manda a América para que, bueno, se salven, intenten otra vida los 2 niños, Linus y Håkan. Pasan por Gotemburgo, un lugar de paso, llegan a Portsmouth, que es de donde se van a embarcar a, a Estados Unidos, a América, y bueno, en el follón del embarque, los muelles llenos de gente, repletos de inmigrantes, los 2 chicos pierden la pista. Håkan, bueno, pregunta y acaba entrando en un barco, que es el que supuestamente lo va a llevar a América, y confiando en que bueno, su hermano va a hacer una operación similar y va a acabar embarcándose. En el momento, pues espera poder localizar. No es así. El hermano no embarca, él sí. Y bueno, el buque no va a Nueva York, que es donde ellos querían ir, sino que va a Buenos Aires. Es un paso por Buenos Aires, sin más, porque bueno, yo creo que es un cierto modo un homenaje del escritor a su, digamos, Su tierra natal. ¿no? Claro. Y donde acaba el barco es en California, en San Francisco. Y en plena fiebre del oro, estamos primera mitad del siglo XIX. Bueno, un chico joven, muy tímido, con nula práctica de la sociabilidad, ha vivido recluido en aquel paraje con sus padres y su hermano, aislado, desconocedor absolutamente del mundo, dependiente de su hermano, que no ha embarcado y al que bueno, ha perdido de vista, desconocimiento total del idioma, ignorancia de las costumbres locales, además que vive en una realidad paralela, porque lo único que sabe del mundo que no fuera su pequeña aldea, en su pequeña granja en Suecia, son aquellas historias fantasiosas, llenas de aventuras, llenas de descubrimientos que le contaba su hermano. No sabe nada, ni sabe leer, ni sabe dónde está, le acaban llamando en los primeros contactos o balbuceos, le acaban llamando halcón, porque en sueco, Håkan, que es un nombre, Håkan, suena como Håkan, el halcón puede. Entonces siempre da lugar a unos malos entendidos. ¿Qué es lo que puede el halcón? La frase nunca termina y nunca termina porque él no entiende absolutamente. Entonces, bueno, a partir de ahí se lanza, él sabe que Nueva York, donde supuestamente va a ir su hermano, está siempre yendo hacia el este. Y entonces el único anclaje real de su vida es, bueno, Nueva York, el referente en donde supuestamente va a ir su hermano Linus. A partir de ahí es una búsqueda, atravesando Estados Unidos, pero de una manera muy caótica, una búsqueda de su hermano, una búsqueda del sueño de Nueva York, un periplo, digamos, mitológico, absolutamente irreal, realmente, en un mundo en donde se confunde la realidad, los sueños, el delirio, ahora hablaremos de ello, porque es toda su vida. Ese anciano que está en Alaska muchos años después, es el niño que perdido llega a un Nueva York que para él, o digo a Nueva York, a un San Francisco y un Estados Unidos que para él es, bueno, lo sume en el desconcierto, está aturdido, está confuso, está perdido, no tiene ni idea desde el punto de vista
geográfico de dónde está, ni desde ningún punto de vista. Entonces, la novela nos da cuenta de un deambular muchas veces en espiral, porque se pierde de ida y vuelta por este territorio norteamericano muy agreste, las praderas desérticas, las montañas inaccesibles, los cañones. Por eso decía que la portada sí que nos da una idea con estos cañones rojizos, ¿no? Sí. Las planicies salinas, ¿no? De una sequedad que implacable. Los bosques, por un lado, son acogedores, pero a la vez son adversos, la fauna, los ríos que tiene que vadear, los valles que debe descender. Un hombre permanentemente solitario. Permanentemente no es 2 horas, 2 días o 2 meses, es una vida entera Y buscando, permanentemente y solitario, quizás buscando muchos años, buscando, ¿no? buscando. Solitario, silencioso, errático, perplejo, se equivoca constantemente los cambios de rumbo y con una absoluta, por esta deficiencia, diríamos, de origen, incapacidad de contacto con la gente. Y luego, además, bueno, en un momento del libro se nos dice en tercera persona, nunca sería capaz de presentarse ante otras personas, ¿no? Un periplo delirante, realmente de tintes oníricos, agostado por un sol inclemente, abismado por un tiempo eterno, porque es una monotonía constante, a caballo, a pie a veces, en aquellos paisajes, una monotonía opresiva, inflexible, una permanente sucesión de instantes que se repiten, punteados por el inexorable encadenamiento de las estaciones, que las notamos, la descripción, ahora hablaremos de los muchísimos talentos de Hernán Díaz como escritor, la descripción de las diferentes estaciones, del tiempo, del clima. Sí, Son porque el argumento es muy triste, Alberto. es muy triste, Es es muy muy duro, repetitivo, pero tiene que, supongo que hay motivos, ¿no? de interés es para leer esta novela, ¿no? muy interesante por muchísimas razones. Por supuesto, la soledad es soledad, porque íntimamente solo se encuentra con diferentes personajes, pero todos son personajes, es decir, prácticamente todas las experiencias son de una crueldad, de una violencia extraordinarias. Primero estarán con James y Aileen Brennan, que en el propio barco lo acogen, porque es un niño pequeño, y luego se lo llevan a la expedición minera donde ellos iban dirigiéndose, en San Francisco, pero ahí también los explotan de alguna manera, porque lo explotan, lo necesitan como ayuda para transportar el equipo, huirá de ellos de esa explotación, y luego se encontrará en Clanston, un poblacho típico que lo hemos visto tantas veces en el cine, en plena fiebre del oro, entonces poblado por mineros mercuriales, como se dice en la novela, y ahí topa también con los personajes, el gordo, un anciano también, una mujer que va permanentemente con un vestido de lentejuelas, que se aprovecha de él en todos los sentidos, también sexualmente. Se encuentra en otro, huye de ese pueblo que le está abocado a la muerte, huye de mala manera, también solitario siempre, roba un caballo, se encuentra con un naturalista bondadoso, quizá una de las 2, 3 presencias benéficas, ¿no? Un naturalista que le enseña pues, rudimentos de medicina y la práctica de algunos procedimientos quirúrgicos que le servirán en su vida, una vida autosuficiente, porque se va a ganar la vida, digamos, cazando, poniendo trampas, él mismo sus propias heridas, sus propias limitaciones físicas, sus golpes, etcétera, va a ser capaz de curarlos, ¿no? Y él sabe que se tiene que dirigir al oeste, se dirige, por ejemplo, al oeste, por lo tanto, en dirección contraria a las caravanas de colonos que llegan precisamente en camino de California, ¿no? de ese sueño mítico, ¿no? Aparte de este naturalista, en una de esas caravanas de colonos con las que se cruza, aparece una chica, Helen, que le permite un muy tenue, también muy triste, pero muy bello, ¿no? Atisbo podríamos llamar la ilusión del amor, ¿no? Dice, daría su propio brazo a cambio de que ella le enjugara la frente, le colocara bien la almohada. Eso será todo atisbo de amor que va a encontrar en su existencia, ¿no? Hay un conflicto con unos malhechores, los ángeles de la ira, muy fundamentalistas, religiosos, con piratas, digamos, que asaltan a los colonos, y entonces a partir de ahí él acaba generando una fama de proscrito. A partir de ahí él será un proscrito, perseguido, se añade un factor adicional a su soledad. No puede entrar en ningún sitio porque todo el mundo está pensando en bueno, la recompensa que van a darle por cazarlo, digamos, ¿no? Se encuentra también a otro amigo, Asa, que también es otro atisbo de esperanza, de un contacto humano, también físico,
digamos, liberador, ¿no? Pero bueno, su vida es esconderse, huir, siempre perseguido, roba un caballo, busca alimento, pone trampas, se refugia en cuevas, se cubre con estas extrañas pieles de animales que veremos en ese retrato final cuando ya anciano llega a Alaska. Por supuesto, esos animales los ha despellejado, los ha comido él mismo, ¿no? Confecciona su propio calzado, levanta los habitáculos inestables siempre y efímeros para hacer frente a las estaciones, y siempre en mente, siempre, con el paso del tiempo, pasan horas, pasan días, pasan meses, pasan años, siempre, por lo menos al principio, Linus, su hermano, y el sueño de Nueva York. Pero hay un momento ya que pasa el tiempo y todo se convierte, se mezcla, y esto es un elemento muy, muy atractivo. En una dimensión, como he dicho, mitológica, no intemporal. Ya no sabemos, ya no importa el año que esté, ya no nos importan las referencias materiales concretas. Su vida es una nube en donde solo deambula, la piel se va cuarteando, las arrugas invaden su rostro, su mente empieza literalmente a destruirse, ¿no? La soledad extrema, el silencio absoluto en el que vive años, destruye su mente. Y bueno, Suecia ya empieza a ser un recuerdo difuso, Linus es una quimera borrosa, camina, caza, se oculta de nuevo, duerme, cabalga, sobre todo cabalga, cava zanjas, pero ya piensa, delira, le asaltan jirones difusos de recuerdos. Esta descripción es formidable. Respira, en definitiva, se mueve en silencio en un momento determinado ya sin propósito alguno. Fíjate lo que dice el libro. Ahora era algo, dice de sí mismo, que vivía, no porque fuera su deseo, sino porque era inevitable. Seguir vivo era la trayectoria de menor resistencia. Se trataba de algo natural y por lo tanto involuntario. Cualquier otra cosa habría requerido una decisión. Entonces, bueno, el mito sigue creciendo a la vez que su cuerpo, desmesurado, es un gigante, colosal, se alimenta la propia historia mítica, pero a la vez su cerebro se deteriora, la vida pasa, y ya no sabemos qué es recuerdo, qué es realidad, ya no sabemos qué es presente, qué es pasado, qué es ensoñación, qué es quimera. Por supuesto, hay episodios de enfermedad, etc. Entonces, bueno, interesa por muchas cosas. Por un lado, es una novela de aventuras, es un western y por tanto es muy interesante desde ese punto de vista, una formidable novela de aventuras. Hernán Díaz dice en alguna entrevista que lo que le gusta es, dice, hay una velocidad en la lectura de las novelas de aventuras que es algo a lo que aspiro por momentos en mi escritura, y eso lo logra, a pesar de que puede parecer árido, Sí, triste, parece lento, da la sensación y esa es de... otra cuestión técnica muy interesante, ¿no? Pensaba hablar luego, pero ya que lo sacas, es muy interesante, ¿no? Porque dentro de los recursos técnicos de escritor está el juego combinado de lo lento, muy lento, que tiene que ver con el discurrir de su delirio íntimo, de pensamiento, de divagación, etcétera, pero eso se combina con episodios realmente de movimiento, de acción. Cuando llegan los colonos, cuando aparecen estos, vamos a llamarlos piratas fundamentalistas religiosos, la estancia en el pueblo, de tal manera, cierto contacto con los indios, acaba estando un tiempo una tribu india, de manera que está muy bien logrado, ¿no? Pero no te creas o que no crean nuestros oyentes que solamente interesa por la acción. La parte que no es acción, sino que es, digamos, el monólogo interior, por decirlo de alguna manera, es formidable, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Entonces, tenemos todos los rasgos del género, pero reformulados de una manera metafísica, y ese es el segundo factor. No es lo típico. Es decir, el segundo factor de interés es lo metafísico. Es esa atmósfera de reflexión sobre algunas de las grandes cuestiones de la existencia que están presentes. Entonces, hablaré de las dos vertientes, antes de meternos en el otro libro. Y también quiero hablar algo de la técnica. Desde el punto de vista de las dos, el western, está en la tradición novelística norteamericana de novelas del oeste. Y aquí hemos sacado, en todos los libros un libro, el Butcher's Crossing de John Williams, que es una novela de ese estilo. He traído a Dorothy Johnson, que es la autora de infinidad de cuentos sobre la frontera, que está muy presente. También de Doctorow, presenté aquí hace unos años el Cómo todo acabó y volvió a empezar, que es un poco así también de western crepuscular, no es el típico western convencional, ¿no? Y espero poder traer, fíjate que está un poco de moda, ¿no? No sé si te suena que tú eres de este tipo de cosas, de series, de cine, El poder del perro, una novela que dio lugar a una película hace
año y pico. Los hermanos Sisters, otra novela que también dio pie a una película, ¿no? Espero que a lo largo de este curso, y si no el curso que viene, pueda comentar estas novelas y las películas adyacentes, ¿no? Hay una serie que yo no he visto, pero sí que he leído muchas reseñas sobre ella, que es Yellowstone, de Kevin Costner, que también está ambientada en el oeste. Parece que hay una especie de revival del género, que a lo mejor no se ha ido nunca, ¿no? Entonces, bueno, esas referencias están, solo que tratadas de otra manera, porque esta dimensión, por ejemplo, está llena de referencias literarias, está obviamente Robinson Crusoe y ese individualismo, esa soledad interminable, ¿no? Está también el Quijote, convenciones expresas por parte Yo creo que de... está en los cimientos de América, ¿no? Ese individualismo. Claro, ese Están los cimientos, individualismo. ¿no? Con esos pioneros. Yo creo que el individualismo y la soledad están en los cimientos, ¿no? De ese país. Claro, pero fíjate que el propio autor dice que quiere a la vez, con su obra, con esta obra, hacer un homenaje a ese género y a esa vertiente, ¿no? Pero a la vez quiere desmitificarla. Y te digo por qué, ¿no? Es decir, toda esta idea de la naturaleza, ¿no? De enfrentarse de enfrentarse a las dificultades, de abrir un mundo nuevo, el espíritu de conquista, ¿no? Todo eso es positivo, pero tiene, a juicio del propio Hernán Díaz, en alguna entrevista dice que es lo peor a la vez, digamos, es la base del sistema capitalista actual. Es decir, la conquista, la depredación, la relación con la naturaleza genocida, la relación depredadora con todo lo que es débil, con las mujeres, ¿no? También. Y él se sitúa voluntariamente en una época previa a la de ese oeste, digamos, ese oeste de que hemos hablado aquí muchas veces, de Liberty Balance, ¿no? La victoria de la civilización sobre la barbarie, las leyes democráticas, el individualismo, como decías, la conquista de lo desconocido. Él quiere presentar algo distinto a ese esquema. Un homenaje, porque está presente, pero también una refutación, en cierto modo, de ese mundo. Si te das cuenta, él viaja en dirección contraria a los colonos. Mm. Él es la antítesis de la depredación. Él no masacra a las mujeres, no las explota. Es alguien que vive totalmente recluido, está fuera del juego del poder, ¿no? Él no maltrata a la naturaleza, no se apodera de ella. Si al contrario, vive, se integra en la naturaleza. Esta doble dimensión es muy clara, ¿no? Ujú. Homenaje a ese género y en ese sentido una novela de aventuras convencional, diríamos, muy atractiva, pero luego en tanto que tiene esa desmitificación por un lado y luego tiene esta otra vertiente que yo he dicho que le he llamado la vertiente metafísica, ¿no? Es decir, ahí están los grandes temas, algunos de los grandes temas de la existencia humana, ¿no? La relación con la naturaleza, que es ambivalente, por un lado te aprovechas de ella, pero por otro lado pues, la tienes que conservar, ¿no? Te aprovechas de ella, despelleja animales, obviamente, ¿no? El conflicto entre la civilización y la barbarie está presente, ¿no? El paso de la infancia a la madurez no deja de ser una novela de iniciación muy demorada, Ujú. pero lo es, ¿no? La inocencia de los sueños, Nueva York, Linus, pero luego la sujeción, el sometimiento de esos sueños a la realidad que siempre es implacable, ¿no? La reivindicación del individuo frente a la sociedad, el sentido de la vida, que Hokan no puede ni siquiera alcanzar, lo más que tiene son pequeños atisbos, ¿no? La búsqueda de la verdad, el tiempo que pasa y se convierte nuestra vida en nada. Miras a una cierta edad, miras hacia atrás y ha sido todo un instante fugaz, ¿no? En el caso concreto de... Pero nuestras vidas en el fondo son iguales, ¿no? Porque aunque hayan tenido más alicientes, más movimiento, en el fondo ha sido una monotonía, una repetición, llevamos muchos años de nuestra vida, digamos, haciendo lo mismo, ¿no? El carácter quimérico de toda existencia nos dicen literalmente un sueño fugaz desprovisto de propósito y significado. La vida no tiene sentido. La resistencia frente a la adversidad, que es muy interesante, es un sobreviviente, claramente. La soledad última de cada ser humano, ¿no? Y luego, bueno, esa presencia, depende de los casos de las vidas, pero en cualquier caso sí que siempre un poco improbable, inverosímil, pasajera, caduca, presencia del amor, que a veces, bueno, se tiene más suerte, a veces se tiene menos, pero en definitiva, casi siempre, incluso en los mejores casos, es solo un atisbo. No se tiene, sí. Claro, ¿eh? En la mayoría de los casos no se tiene. Claro, si se tiene es una quimera, la has percibido, añoras, es más una añoranza que una realidad en muchos casos. Entonces eso también es un factor extraordinariamente interesante. Y por último, la técnica. La calidad de la prosa, la narración es magnética, y luego ciertos aspectos estilísticos que a mí me parecen muy interesantes, ¿no? Primero, la recreación de este personaje con el que te sientes identificado, insólito, salvaje, asocial, primitivo, pero sin los elementos de violencia.
pobre hombre del que te apenas y al que te sientes muy cercano. Luego la descripción del vacío. Y esto es muy interesante porque no solamente es la descripción externa, sino que lo ves, la descripción del vacío externo, aquellos parajes desolados, aquella monotonía infinita, aquella repetición de estaciones, que ahora vuelven otra vez las nieves, y ahora vuelven... Pero también la interna, ¿no? El vacío, el alma de una persona que está totalmente, como se nos dice literalmente, desanclada y desasociada del lenguaje. Lo que hablábamos antes, las diferentes velocidades en la narración, muy reflexiva, muy íntima en algunos casos, pero en otros lados, o sea, casi onírica a veces, ¿no? Tanto que es un reflejo de aquella mente que delira realmente, porque no tiene un vínculo con la realidad. Delirar realmente es esto, ¿no? Es construir un discurso que no se compadece con la realidad. Pero es que la realidad es muy limitada, son aquellas montañas y a partir de ahí construye su existencia, pero también episodios más rápidos, como decía, con acción. Muy interesante las elipsis, porque se concentra una vida que son, no me acuerdo cuánto, pone a lo mejor varias décadas, por supuesto, ¿no? No sé cuántos años tiene al final cuando es un gigantón que sale de la nieve, ¿no? Pero a lo mejor tiene 80 años, ¿no? Ha pasado por tanto 6, 7 décadas, ¿no? Y hay muchísimas elipsis, de repente hay silencios que son años, hay confusión muchas veces en esa reflexión que no me atrevo ni siquiera a llamar reflexión, ¿no? En esa divagación permanente hay una confusión de espacios, de tiempos, ¿no? Utiliza verbos sin conjugar en muchas partes de la novela y lo dice expresamente por qué, ¿no? Dice, bueno, en esa época, dice Hernán Díez, la expectativa de vida se situaba entre los 26 y los 28 años. No había ancianos, por lo que no había memoria y el futuro no existía. Y por tanto, claro, todo es un presente en el que no admite conjugaciones en los verbos, ¿no? Y juega con ese recurso en ocasiones, ¿no? La presencia constante de repeticiones, de enumeraciones, que transmiten a partir del texto, transmiten esta idea de bueno, una itinerancia por los mismos paisajes, literalmente, porque acaba cayendo en los mismos paisajes, se pierde, acaba moviéndose en espiral en ocasiones. O fíjate este párrafo muy interesante, ¿no? Porque describe un poco el estilo, ¿no? El marrón, los oteros, el murmullo, el resplandor, el polvo, los cascos de las monturas, el horizonte, la hierba, las manos, el cielo, el viento, los pensamientos, el resplandor, los cascos de las monturas, el polvo, los oteros, las manos, el horizonte, el marrón, el murmullo, el cielo, el viento, la hierba, le revolvían en el estómago. Esto es muy común y a mi juicio muy apetecible, a mí me parece muy interesante, ¿no? De manera que puede parecer, el personaje, es verdad, es melancólico, la vida es inhóspita, muy dura, pero por todos esos factores, un libro extraordinario, a mi juicio, extraordinario. Fortuna también, pero ese es otro mundo totalmente distinto, lo cual ya nos dice cosas, ¿no? Nos dice la capacidad que tiene el autor para ser capaz de construir escenarios, personajes radicalmente distintos, bueno, novelas formidables, ¿no? Fortuna, traducido por otro gran traductor, Javier Calvo, se le escapan un par de cosas también. Fíjate esta frase. Esto es, no, yo no creo que sea de Javier Calvo el fallo, a lo mejor sí. Es que el corrector de la editorial no ha revisado bien. Fíjate qué frase, ininteligible. Mi ventaja nace del hecho de añadir la ciencia y la interpretación objetiva de grandes volúmenes de datos a mi intuición es lo que me da ventaja. Eso no tiene sentido. Es lo que me da ventaja, tendría que estar separado. Lo repite dos veces, dice, por un punto. mi ventaja, yo imagino que o lo ha traducido. Tendría que estar separado por un punto, por alguna coma o algo. Claro, debía haber cortado. Mi ventaja nace del hecho de añadir y luego dice, es lo que me da ventaja. Me imagino que la primera vez tradujo, mi ventaja es esto, y la segunda vez tradujo, esto es lo que me da ventaja. Y se olvidó de cortar una de las dos. Sí, luego hay un ambiente cuesta de creer en la página 415, en donde la preposición sobra clarísimamente. Pero bueno, nada, manías mías de lector puntilloso. Formidable repercusión de crítica, formidable repercusión de público, recomendado por Obama, lo cual es... Pues fíjate que he visto yo una película en Netflix hace un par de días, Alberto, cuyos productores son Michelle y Barack Obama. Una película que no recuerdo ahora mismo el título, pero que es muy recomendable porque nos pone prácticamente en el escenario, ¿no?, de lo que puede ser una guerra mundial en este momento. Es una película estupenda, no recuerdo cómo se llama, pero es con Ethan Hughes y ¿cómo se llama esta chica? Vamos, la novia de América, una de las novias de América.
con Rich, que trabajaba con Richard Gere en Ah, Julia Roberts. Julia Roberts, efectivamente, gracias. Pues mira, a propósito de esto, yo decía lo Si de tienes ocasión de ver esa película, merece muchísimo la pena, Alberto. buscaré, buscaré. Yo citaba a Obama porque, claro, que una obra la cite Obama garantiza decenas de miles de lectores, como Sí, poco, sí, ¿no? sí. Parece que va a haber una serie también sobre Fortuna. HBO parece que ha comprado y Mm. parece que va a ser Kate Winslet la que va a protagonizar la serie. Yo no he vuelto a saber nada más de esto, ¿no? Pero tiene toda la pinta. Eh, Hay, para mí, a mi juicio, dos grandes razones para leerse el libro. Uno es la trama argumental y otro es también el planteamiento literario muy interesante, muy arriesgado, a mi juicio, como lo era a lo lejos, sostener una historia durante 400 páginas con ese entorno del que hemos hablado y ese personaje, aquí también. Lo que ocurre es que ninguno de los dos factores, la trama argumental interesante y el muy sobresaliente y muy singular planteamiento literario, de ninguno de los dos puedo hablar si no destripo algo. Por lo tanto, Bueno, anticipo bueno, te lo dejamos, que que destripes algo un voy a poco. destripar. Bueno, el propósito que mueve a Hernán Díaz, el propósito confesado para escribir el libro, es una frase. Hay una entrevista con El País, con Eduardo Lago, que es un escritor español también que vive en Nueva York, muy interesante, Mm. en donde dice literalmente: toda fortuna es el resultado del trabajo alienado realizado por las multitudes. De manera que esta es la tesis. Toda fortuna es fruto de la explotación. De hecho, no sé si te suena, Carlos Rodríguez Brown es un pensador, filósofo extraliberal, digamos. Ujú. El paradigma del liberalismo digamos, en la economía Que no sé si es argentino también, quizás, ¿no? bueno, Entrevisté pues, yo una vez para la radio de la Universidad de Salamanca, Alberto. Tuvimos muchísimas visitas en lo que entonces era la red que ahora es X, y tuvimos muchísimas visitas. Y sí, recuerdo es además con cariño. interesante, Muy muy interesante. interesante, es muy Y interesante, un señor muy luego, interesante. pues claro, tiene ese planteamiento. Y aprovecho, Alberto, ya también para dejarlo aquí por si alguien tiene interés por saber cómo se llama esta película, Dejar el mundo atrás. Es la Dejar el mundo. película de Julia Roberts, Ethan Hughes y merece la pena. Pues Carlos Rodríguez Brown es eso, a mí me parece muy interesante, pero ha escrito a propósito de esta pretensión y del texto de la novela, porque leyó la novela, obviamente, Mm. un artículo en La Razón, que también recomiendo. Tiene una visión radicalmente distinta de obviamente, la del País, por razones evidentes, ¿no? Que Sí. titula, Rodríguez Brown, Fortuna, novela socialista. Entonces, bueno, interesante que el oyente, si le llama la atención la novela, que tenga también ese otro punto de vista, ¿no? Bueno, movido por ese pensamiento, las fortunas son fruto de la explotación, y teniendo en cuenta que, a su juicio, no hay en la novelística norteamericana, teniendo en cuenta lo importante que es el dinero en Estados Unidos, ninguna novela sobre ello, pues decide centrar su novela en este mundo. Las altas finanzas, la creación y multiplicación del dinero, los negocios de alto nivel, las especulaciones, el mundo de las estafas, de los engaños, el mundo, en definitiva, del capitalismo omnipresente y omnipotente. Entonces, bueno, se mete a fondo en los engranajes que mueven Wall Street. Eduardo Lago comenta la novela llamándola de realismo capitalista. Por eso cito a Rodríguez Brown, que habla de una novela socialista. Sí. Eh, por cierto, la novela en inglés se llama Trust. Y Trust es dos cosas: confianza, la traducción Sí. literal, pero los trusts son también estos grupos de empresas unidas para monopolizar el mercado, etcétera. Por tanto, ese doble juego de sabes que en los billetes norteamericanos de dólares está In God we trust, en Dios confiamos, ¿no? Esta idea de la confianza, ¿no? Mm. El edificio del capital es, en cierto modo, el protagonista de la novela, y no es casual, porque hay referencias también en el texto a ello, que se haya elegido esta portada, que a mi juicio está muy bien elegida, este rascacielos arrogante que se eleva sobre la ciudad neoyorquina, ¿no? En un momento determinado hay una frase del libro que dice: como canoas fantásticas, las vigas de acero surcaban el cielo colgando de cables invisibles. Más abajo, sus sombras magnificadas se deslizaban por las calles, haciendo que algunos transeúntes confusos levantaran la vista para mirar aquel breve eclipse. Bueno, la novela habla de la especulación, como mínimo en tres sentidos del verbo especular de la Real Academia. Efectuar operaciones comerciales o financieras con la esperanza de obtener beneficios, aprovechando las variaciones de los precios, uno; comerciar y traficar, dos; y procurar provecho o ganancia fuera del tráfico mercantil. El dinero aparece así como un carácter quimérico, ficticio, vacío,
si da tiempo a leer un texto, voy a leer un texto en donde se refleja esta idea, es el resultado, el dinero, el capital, la fortuna, de un juego tramposo con el trabajo ajeno. Entonces, bueno, para desarrollar esa tesis cuenta una historia. Nos lleva a los Estados Unidos, en particular a Nueva York, de los años 20 y 30 del siglo XX, sobre todo centrados en el crack del 29 y la Gran Depresión, pero también se retrotrae de manera menor, tangencial, muy fugaz, pero sí lo hace, a la segunda mitad del siglo XIX, con otras anteriores crisis financieras. Fíjate que en el libro se hace mención, para mí desconocidas, claro, a las crisis de 1807, 1837, 1873, 1884, 1893, 1907, 1920 y 1929. El libro se divide en 4 partes y luego contaré la estructura porque es muy interesante lo que pueda contar de ella. La primera de las 4 partes nos presenta a Benjamin Rusk, que es el último representante de un linaje de grandes empresarios y financieros cuya fortuna tiene su origen en el negocio del tabaco en la segunda mitad del siglo XVII. Hay un parrafito muy breve que tampoco me resisto a leer porque capta la esencia del libro y la esencia del mundo actual, en cierto modo. Dice de sí mismo: soy un financiero en una ciudad gobernada por financieros. Mi padre era un financiero en una ciudad gobernada por industriales. Su padre era un financiero en una ciudad gobernada por comerciantes. Su padre era un financiero en una ciudad gobernada por una sociedad estrechamente unida, indolente y puritana, como la mayoría de las aristocracias de provincia. Estas 4 ciudades son todas la misma: Nueva York. Ya ves que en un plumazo, en 5 líneas, tienes la historia del mundo, digamos, del desarrollo del sistema capitalista actual. Entonces, bueno, este personaje es un acumulador de dinero, inepto para la vida social, digamos, para el deporte, muy apático en sociedad, poco entusiasta en el beber, indiferente en el juego, se nos presenta, desapasionado en el amor. Su vida consiste, no creas que es el típico que busca fortuna para brillar, para el éxito, para figurar. Exclusivamente, como se nos dice también, su pasión es por las genealogías incestuosas del dinero. Capital que engendraba capital, que engendraba capital. Entonces, bueno, una actividad muy ramificada en todos sobrepasa los límites de su país, en Inglaterra, en Europa, en Sudamérica, en Asia. Comercia con oro, con guano, con divisas, con algodón, se dedica a la minería, se aprovecha de la Primera Guerra Mundial de los negocios de las armas, la construcción naval, la aviación, etc. Y se entrega obsesivamente a la abstracción del capital. Muy capaz intelectualmente, talento para las finanzas, conocimientos matemáticos muy profundos, olfato comercial y una ávida atracción por el dinero, lo hace progresar y progresar. Suscribe bonos, compra y vende acciones, adquiere fondos de inversión para luego se deshace de ellos al poco de haberlos comprado multiplicando las plusvalías, lleva a cabo préstamos a un altísimo interés, invierte, acumula empresas, negocia con valores. Su objetivo único es la fortuna. Es lo único que le interesa en la vida. En un momento determinado, se dedica ya a la especulación descarada, ¿no? Entonces, lo que le importa es lo incorpóreo, lo ficticio, lo quimérico del dinero. Entonces, bueno, sale indemne, por supuesto, del crack del 29, porque ha vendido antes lo que tenía que vender y compra luego cuando todo está por los suelos, negocia préstamos bueno, pues no fraudulentos, pero en cualquier caso sí aprovechándose. No hace nada ilegal técnicamente, pero siempre se aprovecha de los resquicios de las normas, maniobra, opera, manipula, fuerza la realidad a su antojo. En un momento dado, como las convenciones sociales le exigen casarse, se casa. Y se casa con Helen Brewood, que es también una descendiente de una familia antigua de Albany, cuya fortuna había abandonado al apellido, se nos dice. Ella es un personaje que imagino que será que haga Kate Winslet en la serie, un talento natural deslumbrante, una lectora ávida desde los 5 años, una inteligencia portentosa, con conocimientos muy variopintos, es la botánica al griego, se maneja con soltura en infinidad de idiomas, su familia había viajado a Europa y es muy cosmopolita, pero a la vez es muy inteligente y quizá por lo tanto, no sé si es un corolario automático, pero bueno, se ve un poco distante del resto del mundo, muy esquiva, muy independiente, muy solitaria. Se convierten ambos en literalmente criaturas míticas en la misma sociedad de Nueva York que ellos tanto desdeñaban, viven absolutamente al margen de esa sociedad, no les interesa el refrendo social en absoluto, pero bueno, Ellen, que es amable, que es atenta, que es cariñosa, es muy considerada con su marido, pero no lo ama, y Benjamin la ve, lo intimida la inteligencia, lo deslumbrante de ella, y por tanto la ve
inalcanzable, pese a que están casados. Ambos, se nos dice en el libro, eran el resultado de una combinación perversa de amor y distancia. Ella se entrega a causas benéficas, escribe un diario, se recluye en su intimidad y empieza pronto a experimentar los primeros síntomas de deterioro mental, leves atisbos de una enfermedad que hacen que Benjamin la interne en una clínica prestigiosa, psiquiátrica de Suiza, a donde acude el propio Benjamin acompañándose. Y hasta aquí lo que yo puedo adelantar de la novela, con un matiz adicional que me va a obligar prácticamente a callar, que esa novela que hemos leído hasta ahí no es Fortuna, sino que es otra que se llama Obligaciones, y es la primera parte del libro. A partir de aquí hay 3 partes más. 3 partes más que desde la segunda, y no voy a decir mucho más, en la reseña sí que voy a hacer una pequeña síntesis de cada una de las partes, pero aquí prefiero no hacerlas. Ahí es donde está el segundo valor, no solamente la historia, la trama argumental. El segundo valor del libro para mí es esa estructura excepcional de un autor con un talento extraordinario, porque nos cuenta otras historias que son y no son la misma, que desmonta las realidades a las que habíamos llegado a través de la primera narración, de manera que quienes son no son, o sí, oímos otras voces, con otras lógicas totalmente distintas. La narración primera es una narración de corte realista, que recuerda muy claramente a las novelas norteamericanas del siglo XIX, por ejemplo, esta que tiene una traslación en el cine, La edad de la inocencia, de Warthog. Ese era el mundo de la primera novela, de la primera parte. Y eso se nos viene Que abajo. también tuvo su película, qué bonita Claro, de película, Scorsese, ¿no? Michelle Pfeiffer. Sí, 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 efectivamente, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, eso cambia radicalmente, ¿no? Entonces, vamos a volver a ver esta vida, o no, pero expuesta desde otros puntos de vista. De manera que Fortuna, el libro que tenemos entre manos, acaba siendo un prisma con 4 caras que se confrontan, se complementan, nos hacen dudar, nos retiran el suelo firme al que habíamos accedido después de las primeras páginas de varios centenares de páginas que constituyen la primera parte, se contradicen, se complementan con enfoques distintos, cada uno de los cuales representa una visión parcial, inconclusa, abierta de la misma historia, que a veces, en la mayor parte de los casos, es discordante con las demás versiones. De tal manera que en un momento determinado el lector no sabe dónde está. No sabe dónde está y no sabe cuál es la realidad, cuál es una recreación de la realidad real, diríamos. No sabe a qué tenerse el lector, ¿no? Entonces, bueno, te quedan permanentes dudas acerca de qué es verdad y qué es invención, cuál es la historia real y cuál es ficticia, cuál de estos 4 acercamientos a esa realidad es la base sobre la cual luego decimos vamos a construir las aproximaciones. Entonces, bueno, aquí yo no puedo ya, no quiero entrar, insisto, para quien esté muy interesado, pues en el blog voy a hacer un pequeño resumen de cada una de las otras 3 partes. Sí que diré que en las otras 3 partes las mujeres tienen un papel muy protagonista. Y me quedo con la idea de la estructura muy original y cómo la novela empieza siendo una cosa, digamos, una especie de novela o de estudio sobre el capitalismo y su evolución, y a medida que van avanzando las páginas sigue siendo eso, evidentemente, pero ahora ya pasa a ser una reflexión, diríamos, metaliteraria acerca de cuál es el punto de vista en una escritura, qué es la ficción, cómo se crea, cómo es el proceso de creación literaria de un escritor, evidentemente, y se ven las 2 obras, en eso sí que es común, un escritor con muchísimo talento, con muchísima capacidad literaria, más allá de la fascinación que generan las 2 historias. Son dos libros muy interesantes, y cada uno de ellos con, bueno, matices obviamente muy distintos, nos presentan enfoques diferentes, alternativos, imprevistos. En el caso concreto de esta última novela hay una vertiente, diríamos, reivindicativa, en algunos casos incluso podríamos decir, en alguna de las 4 aproximaciones, podríamos decir feminista. Pero insisto, en O un momento socialista, determinado, como dice Carlos Rodríguez Brown. ¿cómo? O socialista, como dice Carlos Socialista en la Rodríguez medida, Brown. claro, socialista en la medida en que la perspectiva inicial desde la que parte Hernán Díaz es un desmontar El este capitalismo. entramado del sistema capitalista que se basa en una explotación, ¿no? Probablemente un liberal, como es él, un ultraliberal, como es Rodríguez Brown, probablemente no, sin duda, no piense que el capitalismo sea explotación, sino que al contrario, es un sistema en donde nos permite a cada individuo desarrollarse hasta el máximo de su potencialidad. En definitiva,
dos recomendaciones espléndidas, las dos. Por cierto, sí que debo decir de la segunda, de Fortuna, que como está muy documentada, sobre todo esta parte de toda la trayectoria de las crisis, las depresiones económicas, etcétera, hay algunos pasajes, no entorpecen la lectura ni merman ni un ápice el interés que tiene el libro, pero que son un poco áridos, son un poco arduos, porque hay mucho juego de bonos, de acciones que se venden, de tramas económicas, financieras, que al no experto, y es mi caso, se le escapan, ¿no? Pero pese a todo, magnéticas, he utilizado el término magnéticas en ambas, te enganchan por diferentes motivos. Son los típicos libros que estás en la calle, que estás trabajando y que Estás ven a deseando casa. llegar, volver a casa para seguir leyéndolo, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias por esas propuestas, Alberto. Nos queda un poquitín de tiempo, como siempre, para algún fragmento, un breve fragmento y para algo de música. Sí, pues traigo las dos referencias, el fragmento y la música están relacionadas con Fortuna. Un pequeño fragmento, me parece que corresponde a la cuarta parte de Fortuna, en Ujú. donde una mujer, no entraré a adelantar nada, nos habla en este párrafo concreto de lo que significa el dinero. Muy apropiado porque yo creo que también representa en cierto modo pues, un leitmotiv recurrente Ujú. en la novela. Y obviamente, hablando de dinero, Money, pues money. pensé, money, pero un money, no la que se nos surge inmediatamente, ¿no? De Cabaret, ¿no? La Ujú. película de Bob Fosse, ¿no? Mm. No, he pensado un money de Pink Floyd. Sí. Este 2023 se cumplen, pásmate, a los jóvenes, muy jóvenes no les dirá nada, 50 años Uf. de The Dark Side of the Moon, aquel disco de Pink Floyd espléndido, ¿no? Mm. Bueno, por cierto, a mí Pink Floyd siempre me gustó mucho. Desgraciadamente, buscando Leones en las nubes, que van 800 y pico programas, nunca he puesto Pink Floyd porque la mayor parte de sus piezas son piezas muy largas, Mm. aquella cosa de sinfónico, ¿no? Del rock sinfónico, muy atractivas, exigen una escucha distinta a la de Buscando Leones en las nubes, que son canciones sueltas, y nunca lo he puesto, ¿no? Pero aquí en general, Money es una pieza más corta, ¿no? Entonces, bueno, el Money, el clásico de Pink Floyd, Mm. de ese álbum, Dark Side of the Moon, el lado oscuro, oculto de la luna, Mm. que, como digo, en 2023 cumple ni más ni menos que 50 No años. puede ser que sean 50 años, no puede Sí, ser. le vamos a hacer, le vamos a hacer. Ese dato es erróneo. Bueno, vamos con el fragmento. Vamos entonces con el fragmento y ya nos despedimos hasta la semana que viene, que traigo también algunas propuestas muy estimulantes para estas navidades que se avecinan y que con mucho tiempo libre van a ser sin duda muy lectoras. Bueno, pues ya estamos esperando para la semana que viene, pero nos quedamos ahora con el fragmento. El dinero. ¿Qué es el dinero? Bienes de consumo en forma de pura fantasía. El dinero es una mercancía fantástica, una fantasía. Ni lo puedes comer ni te abriga, pero representa toda la comida y toda la ropa del mundo. Por eso es una ficción. Y eso mismo lo convierte en el patrón con el que valoramos todas las mercancías. ¿Qué comporta eso? Pues que el dinero se convierte en el bien de consumo universal. Pero recuerda, el dinero es una ficción, bienes de consumo en forma de pura fantasía. ¿Entiendes? Y eso es doblemente cierto en el caso del capital financiero. Las acciones, los valores, los bonos. ¿Crees que algunas de las cosas que compran y venden esos bandidos del otro lado del río representan algún valor real y concreto? No, para nada. Las acciones, los valores bursátiles y toda esa porquería no son más que promesas de un valor futuro. Así pues, si el dinero es una ficción, el capital financiero es la ficción de una ficción. Con eso comercian todos esos criminales, con ficciones.